Bueno, estamos yendo hacia el Museo de Caras y Caretas para entrevistar allí a Pedro Brieger. Es un sociólogo argentino y además analista de política internacional, autor de varios libros y tiene dos programas en la televisión estatal, en la televisión pública de nuestro país. Es un hombre muy conocido y respetado. Él es descendiente de judíos, alemanes por parte de padre, creo, y polaco por parte de madre. Y si bien estudió en Haifa sociología, se declara un no sionista. Y el ex embajador de Israel en la República Argentina, Rafael Eldad, se tomó la molestia inclusive de ir hasta hablar con las autoridades de la televisión pública de nuestro país para que lo echen, para que no lo dejen hablar por las cosas negativas que decía este hombre de Israel y su política expansionista. Así que bueno, vamos a ver qué resulta de todo esto. Pedro Brieger hoy en Cara a Cara. Pedro Brieger, la audiencia en Argentina sos muy conocido, pero en Latinoamérica, honestamente, por lo menos yo no conozco la realidad de la proyección de tu imagen. ¿Por qué no nos contás quién es Pedro Brieger? Soy un periodista que se dedica a los temas internacionales, soy también sociólogo, tengo una cátedra en la Universidad de Buenos Aires que se llama Sociología de Medio Oriente, vengo trabajando los temas de Medio Oriente hace varias décadas, publiqué varios libros sobre temas de Medio Oriente. He viajado bastante a diferentes zonas del mundo árabe islámico. No me gusta la terminología Medio Oriente, uno la usa porque ya es una convención, porque es una mirada muy occidental del mundo árabe islámico. De hecho, deberíamos utilizar Magreb, Mashrek más correctamente, especialmente en este ámbito, pero ya es una convención hablar de Medio Oriente, así que uno la utiliza, aunque no quiere, pero siempre es bueno hacer la aclaración. Pero sos muy reconocido también como analista internacional, ¿no es cierto? Porque justamente me dedico a los temas de política internacional. Medio Oriente es una de las áreas que yo trabajo, pero sí es verdad que lo que yo hago en el noticiero de Canal 7 de la televisión pública todas las noches es hablar sobre lo que pasa en todo el mundo. Y también tengo un programa de política internacional los sábados, también en la televisión pública, ya hace varios años, donde analizamos lo que pasa en el mundo. Tengo varios programas de radio donde trabajo, siempre dedicándome a la política internacional. Pedro, ¿dónde te formaste profesionalmente? ¿Estudiaste en la escuela pública, en escuelas privadas? ¿Cómo fue? Yo estudié el primario en una escuela judía, en el colegio Tarbut. Mis padres fueron fundadores de ese colegio. El secundario lo hice en una escuela pública, en el colegio nacional número 8 Julio Argentino Roca, que estaba en Belgrano. Y después estudié Sociología y Ciencia Política en la Universidad de Haifa en el Estado de Israel. Terminé la carrera en la Universidad de Buenos Aires, soy egresado de la Universidad de Buenos Aires. Cuando uno dice cristiano, sabe que la persona a la cual se refiere por lo menos cree en los postulados de la religión cristiana. Cuando dice musulmán, es impensable por lo menos que alguien se declare ateo y musulmán, por ejemplo. Sin embargo, cuando alguien dice yo soy judío, a veces tenemos, desde mí, por ejemplo, la sorpresa de decir, pero ¿cómo? ¿Usted es ateo y dice que es judío? ¿Qué es un judío? ¿Qué es ser judío? Eso es una pregunta muy compleja que no tiene una respuesta unívoca y depende con quién converses. Para alguien que profesa la religión judía, lo importante es la parte religiosa y te va a decir que ser judío implica una religión. La identidad judía es bastante más compleja que la religiosa por múltiples motivos, que tiene que ver con la historia judía y especialmente con la evolución, yo diría, en los últimos 500 años de los judíos que vivían en Europa, con las diversas expulsiones y masacres que sufrieron los judíos en la Europa cristiana y en la Europa post-Revolución Francesa, y a su vez con núcleos judíos que existían en el mundo árabe y en el mundo islámico, con características muy diferentes a las de los judíos en Alemania, de donde provienen mis padres, o en Polonia.
La identidad judía es una identidad que está atravesada por muchos hechos. Yo me considero judío, que tiene que ver con mi historia, no soy religioso, no profeso la religión judía, y sin embargo mi identidad está marcada con una identificación con muchos judíos que pueden tener identidades diferentes a la mía. Al no ser estrictamente una religión, esto es lo que era tu pregunta, entonces se hace más complejo comprenderlo. Como bien dijiste, el Islam uno podría decir que es una forma de vida, pero es una religión. Yo me puedo hacer musulmán de manera muy sencilla. Yo puedo adherir al Islam y puedo ser musulmán siendo negro, blanco, argentino, iraní o perteneciente a la etnia tzotzil en México. La identidad judía es más compleja. Yo me puedo, o vos te puedes hacer judío convirtiéndote a la religión judía, pero difícilmente un tzotzil pueda ser judío si no adhiere a la religión, o sea, si no pasa por un proceso de conversión. ¿Y esa cuestión de que para ser judío tiene que ser nacido de un vientre judío? Eso es algo muy importante para los que profesan la religión, no para los que no profesan la religión. Esto fue muy analizado por un historiador judío marxista polaco de nombre Isaac Deutscher, que tiene un libro cuyo título es Los judíos no judíos, donde él trata de analizar la identidad de algunas personalidades judías del siglo XIX y principios del siglo XX, como lo fueron Freud, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Heine, Marx, que eran judíos que no profesaban la religión, que ni siquiera se sentían identificados con esa identidad religiosa, pero que seguían siendo judíos. Y él, lo que Deutscher decía es que había una identidad negativa y que tiene que ver con las persecuciones. Muchos de estos judíos no se identificaban con otros judíos por la positiva, porque no encontraban temas en común. Lo que los identificaba era la identidad negativa. Lo que unió a muchos judíos durante la Segunda Guerra Mundial o previo a la Segunda Guerra Mundial fueron los campos de concentración. Claro. A los campos de concentración iban todos los judíos, marxistas, ateos, religiosos, ultrarreligiosos, creyentes, no creyentes, de tercera generación que ni siquiera sabían que eran judíos, claro. Y todos iban al matadero por el mero hecho de ser judío. Por lo tanto, algo los unía que trascendía lo religioso. Las persecuciones en Bosnia en contra de los musulmanes bosnios eran porque eran musulmanes. No si practicaban o no practicaban, exactamente, ni el grado de pertenencia que tenían. Pero eran musulmanes, no eran bosnios no musulmanes. En este caso se perseguía a judíos, independientemente de su forma de vida, de su ideología o de su creencia. No hay un acuerdo entre los judíos respecto de lo que es la identidad judía y probablemente no lo haya nunca, y tampoco es importante, cada uno siente la identidad judía a su manera. Creo que es más un problema para el no judío que para el judío, porque el no judío se pregunta, bueno, ¿pero qué es? ¿Son religión o no son religión? ¿Son etnia o no son etnia? ¿Son raza o no son raza? ¿Tienen un idioma en común o no tienen un idioma en común? Y a esto agregarle una complejidad que tiene que ver con la creación del Estado de Israel en 1948, que dice que habla en nombre de los judíos, que dice representar a todos los judíos. Entonces la situación se hace más compleja porque muchos judíos no se identifican con el Estado de Israel, ya ni hablo de sus políticas, no se identifican con el Estado de Israel, ni con su visión de construir la identidad judía. Por lo tanto, volvemos a la pregunta inicial, ¿quién es judío? Y alguna vez el primer ministro israelí David Ben Gurión decía, judío es aquel que se siente judío. Cuando yo era chico, nací en un hogar islámico, obviamente, soy hijo de argentinos, mi madre era del interior, de Tucumán, mi padre un porteño, mi abuela una italiana de Génova y mi abuelo un sirio. Y me criaron como musulmán, viví en un ambiente islámico, pero yo notaba que el Islam era algo que estaba restringido al ámbito del hogar. Cuando salíamos a la calle ya un poco perdía mi identidad islámica. Si me invitaban a compartir el cumpleaños de un chiquito, yo decía que no comía cerdo porque me hacía mal o porque no me gustaba, no porque era musulmán. ¿Qué pasaba con los judíos? Por lo menos en tu caso, ¿había la identidad del judaísmo estaba reservada al ámbito hogareño o por lo menos a la institución a la que concurrías, si había una o en la sinagoga, o era una cosa que compartías con todos?
A ver, yo fui a un colegio primario judío, por lo tanto no tenía ese problema. Sí lo tuve en el secundario. En realidad lo que vos estás planteando tiene que ver con las diferencias, con las identidades diferentes. Esto es, cada vez que aparece alguien que es diferente, por múltiples motivos, ese o esa se sienten diferentes y en la mayoría de los ámbitos los discriminan. Es un problema que tienen los gordos, es un problema que tienen los homosexuales, es un problema que tienen los judíos, los musulmanes, como cuando vos eras chico. No había tanto una identidad musulmana externa, no se externalizaba. Vos hoy vas vestido con la ropa que quieras en la calle y tal vez la gente te mire porque estás vestido con una ropa que no es la tradicional que usan la mayoría de los argentinos, que está occidentalizada, pero ya no hay problemas. Es la primera entrevista que hago con esta ropa, todos así, por ejemplo. Y cuando voy al Oriente Medio, ya como está instalado el término, no me he visto así y elijo vestirme a la usanza argentina, justamente por esto de la diversidad, de la alteridad, para mostrar que hay otro. Exactamente. Y que puede ser distinto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi casa hablaba alemán y mi mamá me hablaba en alemán en el colectivo. Y yo me avergonzaba, claro, porque yo me sentía el diferente, el extranjero, siendo que yo había nacido acá. Después de grande comprendí que uno tiene múltiples identidades y que uno encuentra cosas muy positivas en las múltiples identidades. También tiene que ver con la evolución de nuestra sociedad. Hoy somos muchos más abiertos, concretamente en nuestra sociedad, respecto de las diferencias. Y cuando yo era adolescente, usar el pelo largo implicaba represión. Hoy los chicos van con el pelo largo al colegio, no tienen problema, ya ni se fijan en eso, van con aros, van descalzos, van como quieran. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, eso cada uno lo puede determinar, pero tiene que ver con el ser diferente. En esa época, en el ser diferente, cuando te estabas construyendo como ser humano desde la niñez, la adolescencia, que me interesó eso que dijiste, que en la primaria hiciste en un colegio judío y después no, ¿te sentiste discriminado? Y en la otra, son dos preguntas en una. ¿Conocías musulmanes ya de esa época o empezaste a conocerlos a partir de tu interés por el análisis de la política internacional? Yo conocí musulmanes al vivir en el Estado de Israel y tenía mucho contacto con palestinos y muchos amigos palestinos que eran en su mayoría musulmanes. Por lo tanto, ir a comer a la casa de ellos o familiarizarme con el Ramadán era algo sencillo. Y ya más crecido yo, con una gran apertura para incorporar, yo digo, soy una esponja que incorporo todas las culturas habidas y por haber cuando viajo. Y trato de incorporar todo, sea la música farsi, griega, la comida, los hábitos, comprarme camisas o pantalones del lugar, me gusta mucho. Y me gusta tener en mi casa vajilla de los diferentes lugares. Soy muy cosmopolita en ese sentido. No tuve muchos actos de discriminación en el colegio, alguno que otro, pero sí, no he tenido muchos actos de discriminación y después yo viví muchos años en el exterior. Después, al volver a la Argentina, prácticamente ninguno por mi identidad judía. Y también uno reacciona diferente cuando es grande, cuando es chico uno reacciona de manera tal vez más visceral, cuando uno es grande y le pueden hacer un comentario discriminatorio, tiende a preguntar por qué, no le voy a pegar una piña a alguien que me diga judío de mierda, sino que voy a tratar de interpretar qué pasa con eso.